a Spanish story for beginners. Mi rutina. Carlos es un hombre. Vive en Madrid, en un piso pequeño. Se despierta a las 7 de la mañana. Primero apaga el despertador. Se levanta lentamente porque está un poco cansado. Va al baño y enciende la luz. Se lava la cara con agua fría. Se cepilla los dientes con pasta de dientes. Después, se ducha con agua caliente. Carlos se seca con una toalla. Luego se viste. Se pone pantalones negros y una camisa azul. En la cocina prepara el desayuno. Toma pan con mantequilla y café con leche. También lee el periódico un poco. A las 8, Carlos sale de casa. Camina a la parada de autobús. Espera 10 minutos y sube al autobús. En el autobús escucha música con auriculares. Llega a la oficina a las 8:30. En el trabajo saluda a sus compañeros. Enciende la computadora y empieza a trabajar. Escribe correos electrónicos y habla con clientes. A las 11, toma un café con su amiga Marta. A la 1, almuerza en la cafetería de la oficina. Come ensalada, arroz y pollo. Habla con sus compañeros de trabajo. A las 2, vuelve a trabajar. Hace llamadas y escribe informes. A las 5, termina su trabajo. Sale de la oficina y toma el autobús de vuelta. En el autobús lee un libro. Llega a casa a las 6. En casa, descansa un poco en el sofá. Después, hace la compra en el supermercado. Compra frutas, verduras, pan y leche. Vuelve a casa con las bolsas. Por la tarde, cocina la cena. Prepara pasta con verduras y un poco de carne. Cena a las 8 de la noche. Después, lava los platos. Más tarde, ve la televisión. Mira un programa de viajes y una película. A veces llama a su madre por teléfono. Carlos está cansado, pero contento con su día. Finalmente, se acuesta en la cama. Carlos está cansado, pero contento con su día. Bien hecho. Now, some important words. Carlos es un hombre. Vive en Madrid, en un piso pequeño. Se despierta a las 7 de la mañana. Primero apaga el despertador. Se levanta lentamente porque está un poco cansado. Va al baño y enciende la luz. Se lava la cara con agua fría. Se cepilla los dientes con pasta de dientes. Después, se ducha con agua caliente. Carlos se seca con una toalla. Luego se viste. Se pone pantalones negros y una camisa azul. En la cocina prepara el desayuno. Toma pan con mantequilla y café con leche. También lee el periódico un poco. A las 8, Carlos sale de casa. Camina a la parada de autobús. Espera 10 minutos y sube al autobús. En el autobús escucha música con auriculares. Llega a la oficina a las 8:30.
En el trabajo saluda a sus compañeros. Enciende la computadora y empieza a trabajar. Escribe correos electrónicos y habla con clientes. A las 11, toma un café con su amiga Marta. A la 1, almuerza en la cafetería de la oficina. Come ensalada, arroz y pollo. Habla con sus compañeros de trabajo. A las 2, vuelve a trabajar. Hace llamadas y escribe informes. A las 5, termina su trabajo. Sale de la oficina y toma el autobús de vuelta. En el autobús lee un libro. Llega a casa a las 6. En casa, descansa un poco en el sofá. Después, hace la compra en el supermercado. Compra frutas, verduras, pan y leche. Vuelve a casa con las bolsas. Por la tarde, cocina la cena. Prepara pasta con verduras y un poco de carne. Cena a las 8 de la noche. Después, lava los platos. Más tarde, ve la televisión. Mira un programa de viajes y una película. A veces llama a su madre por teléfono. Carlos está cansado, pero contento con su día. Finalmente, se acuesta en la cama. Carlos está cansado, pero contento con su día. As we wrap up this exciting learning session, a big thank you for joining us at Lingua Stories. If you enjoyed this content and want to learn Spanish, feel free to subscribe and turn on the notifications to stay tuned for all our fascinating language adventures. Until the next lesson. Gracias y hasta la próxima vez.